Bueno, en la parte 1 del video tutorial del quiz en Moodle nos habíamos quedado en la configuración de una pregunta de falso y verdadero. Nuestra pregunta la habíamos titulado pregunta 01 y es el siguiente cuestionario. 1 más 1 dice que es igual a 3 menos 1. Es el texto que va a ir en la pregunta. Estamos asignándole un valor de 25. Viene con un apartado de retroalimentación general, es decir, ya sea que la respuesta sea correcta o incorrecta, esta sería la retroalimentación. Podría ser 1 más 1 es igual a 2. Entonces eso aparecería ya sea si estuvo el estudiante bien o mal. Retroalimentación general. Tenemos que decidir si nuestra pregunta, su respuesta correcta es o falso o verdadero. En este caso la respuesta correcta es verdadero. Podemos dar una retroalimentación para la opción verdadero y una retroalimentación para la opción falso, o simplemente colocar la retroalimentación general. Una vez hecho esto, vamos a dar clic en guardar cambios. Y aquí yo ya tengo la pregunta 01, que yo la puedo ir agregando a mi cuestionario, que hasta ahorita estoy definiendo. No tiene ningún punto porque no hemos agregado ninguna pregunta. Ahorita vamos a ver cómo las agregamos y vamos a ver cómo le podemos definir la calificación máxima. Si la queremos manejar sobre 100 o la puedo manejar sobre 10. Si yo quisiera manejar mi cuestionario sobre un valor máximo de 10 puntos, defino el valor de 10 y damos clic en guardar. Obviamente la suma de las preguntas tiene que dar el valor de 10. Vamos a dejarlo en 100. Y vamos a seguir agregando preguntas. Recuerden, estamos agregando preguntas a nuestro examen de diagnóstico. Ya tenemos una pregunta de falso y verdadero. Moodle me lo coloca así, o es falso o verdadero, este tipo de preguntas. Vamos a crear una nueva. Y en esta opción vamos a crear una de relacionar columnas. Vamos a dar clic en siguiente. Muy bien, igual. Obligatorio, el nombre de la pregunta sería la pregunta 02. Texto de la pregunta: relaciona las ciudades con su estado. Puntuación por defecto, vamos a dejarlo ahorita en 1 para que vean cómo posteriormente lo voy a poder cambiar. Es este valor de puntuación. Retroalimentación general. Aquí podemos decir, por ejemplo, la capital de Nuevo León es Monterrey. La capital de Jalisco es Guadalajara. Y vamos a ver, vamos a dejarlo vamos a dejarlo así. Va la pregunta, por ejemplo sería capital de Nuevo León. La respuesta, aquí tengo que decir cuál es la respuesta de la capital de Nuevo León. No, la capital de Nuevo León es Monterrey. Vamos con la pregunta número 2. Seguimos con la pregunta número 2. Podemos poner simplemente el nombre del estado, que sería Jalisco, y su capital es Guadalajara. Seguimos con la pregunta 3. Vamos a poner Hidalgo y la respuesta es Pachuca. Si dan cuenta, Moodle por default nos define 3 preguntas y con tres opciones. Voy a poder colocar yo espacio en blanco para colocar más opciones. Por ejemplo, al dar clic en el botón espacio en blanco para 3 más opciones, ahora yo tengo un espacio para realizar hasta 6 preguntas de emparejamiento. Yo incluso puedo dejar una pregunta vacía y puedo agregar una respuesta para agregar las opciones de respuestas. Puedo poner aquí, por ejemplo, Jalapa, y aquí puedo poner Mérida, y aquí puedo poner Cuernavaca. Entonces estoy dando hasta 6 respuestas y solamente tengo 3 preguntas: la capital de Nuevo León, la capital de Jalisco
capital de Jalisco y la capital de Hidalgo. Vamos a terminar. Penalización, bueno, pues en este caso no vamos a aplicar penalización. Podemos dar algunas pistas y vamos a dejarlo así, vamos a guardar cambios y vamos a ir viendo cómo podemos analizar esto. Nosotros ahorita tenemos la pregunta 01, la pregunta 02 y podemos previsualizar estas preguntas. ¿Cómo las previsualizamos? Vamos a dar una vista previa en la lupa. Por ejemplo, vamos a ver la pregunta 01. La pregunta 01 nos va a aparecer 1 más 1 es igual a 3 menos 1. Si se dan cuenta, aquí Moodle me está dando por default la opción elija una, son las instrucciones que se van a mostrar al alumno, y el alumno va a tener que decir si es verdadero o si es falso. En caso de que él diga que es falso, pues la plataforma le va a decir que es incorrecta y le va a aparecer la retroalimentación. La respuesta apropiada era verdadero. Vamos a cerrar la vista previa. En caso de que el estudiante haya seleccionado la opción correcta, verdadero, igual le dice que va a estar que es la opción es correcta y le va a decir la retroalimentación general. Esto va a aparecer en este instante porque nosotros hemos activado en la configuración del quiz que aparezca cuál es la respuesta correcta. Recuerden que si nosotros despalomeamos las opciones, esto no va a poder, el estudiante no va a poder ver esta retroalimentación hasta una vez que el examen se haya cerrado. Estamos ahorita viendo cómo se ve una pregunta de relacionar columnas. Recuerden que teníamos capital de Jalisco, capital de Nuevo León, capital de Hidalgo y teníamos hasta 6 opciones. Aquí están todas las opciones que definimos en el quiz. En el caso de que el estudiante se equivoque en alguna, pues el puntaje va a estar, lo va a dividir. En este punto, pues esta pregunta le pusimos un punto. Vamos a ver, por ejemplo, si en Jalisco yo pongo Guadalajara, en Nuevo León me equivoco, pongo Cuernavaca y en Hidalgo si pongo Pachuca, enviar y terminar. Me está diciendo que estoy correcta en 2, me equivoqué en una, aparece la retroalimentación y me está diciendo que tengo del punto que yo definí, que es el valor de la pregunta, me está diciendo que tengo que obtuve .67 de la pregunta por tener 2 correctas. Más adelante vamos a ver cómo cambiar el valor del puntaje ya en el cuestionario. Vamos a continuar con las preguntas. Vamos a agregar una nueva pregunta en mi examen de diagnóstico. Y ahora vamos a agregar una pregunta de opción múltiple. Vamos a dar clic en siguiente. Opción múltiple, vamos a poder hacer 2 tipos de preguntas de opción múltiple. Vamos a comenzar dando el nombre de la pregunta, sería pregunta 03, el texto de la pregunta. El texto de la pregunta siguiente con los estados va a ser cuál es la capital de Sinaloa. Puntuación por defecto, vamos a colocar de nuevo 25 puntos, retroalimentación. Decimos la capital de Sinaloa es Culiacán. Recuerden que esto va a aparecer hasta que el alumno pueda ver las respuestas. En este caso, esta pregunta solamente tiene una respuesta. Las preguntas de opción múltiple hay de 2 tipos. Se puede seleccionar varias respuestas o solo una. En el caso de nosotros, esta pregunta solamente va a tener una respuesta. Vamos a configurar a continuación de terminar esta, una pregunta con varias respuestas para hacer la diferencia. Vamos a ver, solo una respuesta. Voy a barajear respuestas. Esta opción la activo siempre y cuando no tenga una pregunta cuya respuesta sea ninguna de las anteriores. Si voy a tener alguna respuesta que sea ninguna de las anteriores, no voy a barajar las respuestas para no confundir a los estudiantes. Las respuestas, si yo activo barajear, las va a cambiar de orden. Vamos a decir que la numeración va a ser ABC. Vamos con las respuestas. ¿Se dan cuenta? Voy a colocar, como coloqué barajear, no importa el orden que coloque yo las opciones. La respuesta correcta es
Culiacán, y esta tiene una calificación del 100%. Retroalimentación, aquí yo puedo colocar una retroalimentación o dejar simplemente la retroalimentación general. Vamos a la elección número 2. La elección número 2 va a ser, por ejemplo, Guanajuato, y yo puedo decir, esta pregunta no tiene ningún valor, lo dejo así en ninguna. No puedo colocar que sea el 100% porque al decir que es solo una respuesta, solamente una respuesta va a tener el 100%. Pero puedo decir que a lo mejor esta pregunta, si selecciono esta opción, tiene un 50%, es decir, va a tener el 50% de la puntuación que yo he definido en la puntuación de la pregunta. O incluso puedo quitarle un 50%, puedo restar esa calificación a su calificación. Vamos a dejarlo en ninguno. Vamos a la opción número 3. Vamos a poner Chilpancingo. Igual no tiene calificación, no es una respuesta correcta. Y la última, Toluca, sin calificación. La respuesta correcta, como hemos configurado, es Culiacán y es el 100% de la calificación. Habiendo terminado de configurar las opciones, igual no quitamos la penalización. Sin penalización, no vamos a dar pistas y vamos a dar clic en guardar cambios. Vamos a ver cómo se ve nuestra pregunta. Vamos a dar en vista previa y aquí tenemos cuál es la capital de Sinaloa, y yo solamente voy a poder seleccionar una sola. Como configuramos que solamente nuestra pregunta es de una sola respuesta, la plataforma solamente nos va a dejar seleccionar una. En caso de que yo seleccione Culiacán, que es la respuesta correcta, vamos a ver que está correcto. Muy bien, vamos a continuar agregando una nueva pregunta, igual de opción múltiple, pero en esta ocasión va a ser una pregunta con más de una respuesta. Colocamos el nombre de la pregunta, pregunta 04, texto de la pregunta, colocamos la pregunta, estados de la República con más de 6 millones de habitantes. Puntuación por defecto 25. Retroalimentación: los estados más poblados son Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, etcétera. En este caso vamos a permitir varias respuestas. Seguimos con la misma numeración. Vamos a barajear las respuestas. Vamos a dar Estado de México. Voy a colocar dos estados con alta población. Entonces Estado de México le voy a colocar un 50%. Y voy a colocar Jalisco. Le doy el otro 50% de la calificación. Moodle por default ya trae configuradas las opciones. Es decir, si son dos opciones son 50 y 50, si son tres opciones 33.33 a cada una de las respuestas. Si son 4, pues va con 25% cada una. Y así. Entonces ya tenemos las dos opciones que conforman el 100%, que es Estado de México y Jalisco, y vamos a dar otras dos opciones incorrectas. Aguascalientes y Tlaxcala. Estas sin calificación porque no son opciones correctas. Y vamos a quitar penalización y vamos a guardar cambios. Muy bien, ya tenemos nuestras preguntas. Vamos a previsualizar la última. En esta la opción correcta es Estado de México, pero si yo selecciono por ejemplo Aguascalientes, enviar y terminar, solamente voy a tener una correcta, una incorrecta, y yo de los 25 puntos posibles obtuve 12.5. Agregamos las preguntas al examen.